Muy buenos días. La tecnología digital está inmersa en la mayoría de nuestras actividades diarias, especialmente este año que nos hemos visto obligados a ajustarnos a las directrices sanitarias y al confinamiento en muchas de nuestras economías. Desde hace algunos años hemos venido experimentando nuevas formas de producción, de consumo, de empleo y de organización que inciden no solo en la economía, sino también en la forma en cómo nos relacionamos en nuestra sociedad. Si bien estamos a las puertas de grandes oportunidades, también tenemos enormes desafíos, especialmente por la rapidez con la que ocurren los cambios. Nuevas formas de negocios como el comercio electrónico, el pago de servicios en línea, el surgimiento de los apps o tiendas de aplicaciones, app stores, la computación, el almacenamiento en la nube, las plataformas peer-to-peer o plataformas de intercambio entre particulares, el e-learning, big data, las redes sociales, el internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otros, parecen haber llegado para quedarse y transformar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. No obstante, las reglas y prácticas comerciales globales no han logrado seguir este paso acelerado de la ola de la digitalización. Cómo generar mayor confianza para el consumidor en estos ecosistemas globales, cómo proteger el uso de datos personales, cómo facilitar los flujos de datos de forma segura, cómo promover un mayor aprovechamiento de la economía digital para las pymes. Esos son solo algunos de los temas del Acuerdo de Asociación de Economía Digital firmado el pasado 11 de junio entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Algunos otros temas que este acuerdo aborda. Este acuerdo sin duda marca un punto de inflexión en la política de negociaciones comerciales internacionales y en las reglas globales del comercio digital. No solo porque se trata del primer acuerdo comercial de esta naturaleza, sino por su alcance y lo novedoso de las disposiciones en este contenidas. Para hablar justamente sobre el alcance de este acuerdo de economía digital, así como de los retos y oportunidades que podríamos visualizar para los países de América Latina y especialmente para Costa Rica, es que me acompañan esta mañana este grupo de panelistas de muy alto nivel, el cual pues me honra presentarles en este momento. Vamos a iniciar con la charla de fondo que estará a cargo del señor Andrés Rebolledo. Andrés es experto en política energética, economía internacional y negociaciones comerciales internacionales. Fue ministro de Energía de Chile, viceministro de Relaciones Exteriores de su país, consultor en integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, embajador de Chile en Uruguay y director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. También es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y doctor en Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, don Andrés, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, saludos. Comenzamos entonces, ¿no, Viviana? Adelante. Perfecto. Bueno, un saludo desde Chile a todos. Un placer poder verlos por esta vía. Vamos a hablar de todas aquellas cosas que recién Viviana acaba de describir también, digamos. Hoy día vamos a conversar un poquito de algo inédito, un acuerdo comercial que marca un hito en la política comercial del mundo, marca un hito en la política comercial y en la política de negociaciones de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales. Efectivamente, Viviana, así es recién el punto, hay un esbozo de nuestra trayectoria, en la cual coincidimos con Viviana, con Fernando, negociando acuerdos comerciales en distintos lugares de la mesa de negociación, pero en la cual uno forja una amistad intensamente, como mucho tiempo, en estos temas de negociaciones comerciales. Pero todo eso en el mundo de bienes y servicios, en el mundo no digital. Y la verdad es que esta nueva ola de negociaciones comerciales, diría yo, de acuerdos e instrumentos comerciales, y me atrevería a ponerlo de esa manera, porque creo que esto va a marcar una trayectoria también para adelante. Es algo que por cierto tiene que ver con esta transición y esta transformación digital que venía desarrollando el mundo por temas tecnológicos y por cierto tendencias económicas. Y sin duda que yo creo que lo que nos toca vivir este año, este 2020, le pone un acelerador a la historia de las cosas y las tendencias que venían sucediendo
Y esta transformación digital que escribía Viviana en ejemplos específicos, sin duda que se acelera enormemente y por lo tanto lo primero que uno pudiera decir respecto a este acuerdo es que si era pertinente antes del COVID, yo creo que es más pertinente aún, tiene más sentido aún, es lo que podríamos llamar la era post-COVID, porque sin duda que esta transformación digital se instala definitivamente. Yo soy de los que creo que el mundo que viene va a ser un mundo más blended, no va a ser totalmente análogo ni totalmente digital, pero sin duda que muchas de las actividades económicas, eh, productivas, incluso comerciales, educación, en fin, que hoy día hemos desarrollado durante este prácticamente año, desde marzo, cuando llegó al menos acá la pandemia, hasta ahora, va a determinar de manera importante el quehacer y las acciones y las distintas eh, actividades económicas. Y por lo tanto, esta primera idea, que creo que tiene todo sentido, es que este acuerdo hoy día tiene probablemente más significancia aún en la economía que se perfila y que se configura a partir, obviamente, de la era post-COVID, que ustedes también han vivido ya, que ustedes han tenido una realidad distinta y han logrado manejar un poco mejor, que con impactos distintos que lo que hemos sucedido por acá en América del Sur. Yo quisiera en esta conversación, esta exposición, básicamente referirme a dos cosas. Por una parte, me gustaría compartir con ustedes los elementos de contexto de este acuerdo, que creo que tiene una importancia muy relevante sistémica, desde el punto de vista de estos elementos que acabo de decir, ¿no? Y luego, en una segunda parte, elegir 4 o 5 puntos que me parecen de los más significativos, a los que a mí me llaman más la atención, del contenido del cómo se llama del acuerdo, que quisiera describir. Mira, voy a hacer lo que usualmente pasa mucho, que uno deja el WhatsApp abierto y cuando llegan mensajes empieza a sonar, ¿no? Eso me ha pasado mucho, incluso en entrevistas en la tele, de gente que he visto, tiene esta cosa. Bueno, lo primero, como lo coloco allí, ¿no? En esta lámina que tan digitales no son, porque no soy millennial, entonces logré hacer algo lo más estéticamente relacionado con lo digital que puedo. Yo sé que está un poco plana esta PPT, pero lo importante es que es los elementos de la conversación. Lo primero, estas 4 o 5 ideas que están ahí. Como decía, es un hito, sin duda, en la política comercial. Es una continuación de un esfuerzo que ya venía desarrollándose, como digo, pre-COVID, donde ya habían algunos esfuerzos en materia plurilateral en algunas partes del mundo, en algunas subregiones, en algunos foros. Por supuesto que en la OMC lo había, lo que pasa es que la OMC está en el estado que está y nosotros conocemos que hoy día este contexto multilateral de comercio está completamente desperfilado. Esperemos que lo que pasó hace algunos días en Estados Unidos nos permita retomar este impulso en una gobernanza tan relevante como es la OMC para países como los nuestros, como Costa Rica y como Chile. Pero había ya algún esfuerzo en la OMC, declaraciones en APEC también lo habían en materia de economía digital, y lo había, y esto también lo ha acelerado, porque hoy día estamos ya en una etapa distinta en la Alianza del Pacífico. Estamos, y hago y me refiero a este grupo de países, porque hoy día esto le pone una aceleración, y hoy día estamos en la Alianza del Pacífico ya en una etapa de crear un mercado digital entre los 4 países de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, de alguna manera esto es la continuación de esfuerzos que ya se venían realizando y que bueno, por distintas razones que les cuento inmediatamente, finalmente terminan consolidándose en torno a 3 países: Nueva Zelanda, Singapur y Chile. Y lo anterior me parece importante, y en esto simplemente un doble clic en la Alianza del Pacífico. Y lo digo porque sé que en Costa Rica había un debate, por lo menos hace algunos años, no sé en qué estado está hoy día, probablemente
estos temas están más desperfilados del debate público, pero respecto a el interés o la posibilidad de en algún momento pueda Costa Rica participar, adherirse, tener alguna categoría en la Alianza del Pacífico, donde efectivamente si no tiene es verdad que no tiene el impulso que tenía hace algunos años, sigue teniendo novedades, sigue siendo un proyecto de integración atractivo, innovador, y por ejemplo, un indicador es este que digo, el mercado digital de los países de la Alianza del Pacífico. Bueno, como planteaba finalmente, los que concurren a este acuerdo, tomando lo anterior como antecedente, son estos tres países que ya hace más de una década habían hecho un ejercicio innovador en materia de política comercial, por cuanto hace ya un poco más de una década se habían juntado para conformar un acuerdo transpacífico, que fue inédito en aquel entonces, acuerdo que efectivamente comenzó Nueva Zelanda, Singapur y Chile, luego se incorporó Brunei, y luego fue creciendo en el tiempo hasta que llegó al famoso TPP. TPP 12, llega Trump, se convierte en TPP 11, veremos qué pasa ahora con todos estos movimientos en Estados Unidos, el mundo se va a perfilar distinto, ojalá, en varias de estas cosas a propósito del cambio en Estados Unidos, y son estos tres países nuevamente los que se sientan y tienen esta visión de negociar, llamémosle un tratado de libre comercio en la economía, para la economía digital, para crear normas en productos digitales, servicios, etcétera, que vamos a desarrollar un poquito ahora, un poquito más adelante. Por cierto que un tercer elemento que es de contexto es lo que decía inicialmente, la relevancia de este acuerdo P, pero sobre todo post-COVID, no solo desde la perspectiva de la pertinencia de la temática, sino que también como un instrumento propiamente tal que permita ser una señal, un incentivo para otra de las prioridades y las urgencias centrales que van a tener nuestros países en los próximos meses, cuando nos encaminemos a a la solución o al control del problema sanitario, ya sea por la vacuna o por el manejo de la pandemia, cuál es la recuperación económica. La recuperación económica va a ser un imperativo en nuestros países en los próximos años. Muchos en otros países nos va a costar hasta el 2022, 2023 retomar el nivel que teníamos al principio del 2020. Entonces, en ese contexto, tener un acuerdo de estas características que genere la posibilidad de entregar las señales, los incentivos, las inversiones, a los flujos de comercio, en este caso digital, y que pueda eso ser una variable también de impulso para la reactivación económica, también tiene un, hay allí un elemento importante. Y un cuarto elemento que creo que es bien irrelevante, nuevamente desde el punto de vista más conceptual, pero incluso práctico, y Costa Rica lo ha vivido en el mundo análogo, en los tratados de libre comercio, varios de los cuales ha tenido una historia política intensa en vuestro país, que es la relevancia, y en esto creo que en este punto, dado que estamos tratando temas de frontera, tiene también una relevancia muy significativa, que es cómo estos acuerdos le dan también un impulso a la necesidad de modernizar nuestros marcos regulatorios o incluso en algunos casos nuestros marcos institucionales, como fue en otros acuerdos, como digo, en la era análoga, eh, donde estos acuerdos eran una fuerza que permitía modernizar nuestra institucionalidad económica, por ponerlo en términos genéricos. Creo que esto también podrá llegar a ser uno de esos motores para esos efectos. Como pie de página, a ver si llegamos en la conversación. Por ejemplo, por ejemplo, el flujo transfronterizo de datos, por ejemplo, que hoy día hay muchas cosas, pero lo coloco ahí como algo que podemos retomar, porque efectivamente hay una asimetría muchas veces entre países, dada la diferencia de estándar en materia de regulación de eso. Ahí hay una fotografía
que podrá ser eh, llevada a números ticos. Esta es una presentación que yo he hecho con algunos colegas también acá. Por lo tanto, simplemente hay una aproximación de lo que es la economía digital en el caso de Chile. Nosotros somos un país muy conectado, ustedes también, bueno, tienen una historia en su propio desarrollo productivo en algún momento, con todo lo que significó Intel, el clúster, en fin, y todos los movimientos, incluso en el último tiempo, sobre eso. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un panorama relativamente similar desde el punto de vista de los números que están ahí. Lo importante es resaltar la real significancia de esta porción de la economía por ahora, y obviamente en algún minuto probablemente será mayoritaria. Los números, esto siempre es difícil de medir, esto todavía es algo que está en desarrollo, pero todos los números dicen que la economía digital en los países en desarrollo representa del orden del 12-15%. Obviamente las exportaciones de servicios asociados a TICs hoy día representan algo así como el 30% de las exportaciones de servicios de los países. Al menos son los números en el caso de Chile. Son estas exportaciones las que crecen a tasas más dinámicas que los bienes físicos. El e-commerce, obviamente, y ahí tengo en la siguiente lámina un número que probablemente es súper equivalente también en el caso de Costa Rica, que ha crecido enormemente y las proyecciones son para los próximos años muy, muy significativas. Estamos hablando, en el caso de Chile, de los casi 8 billones, 9 billones hacia el 2024. Por lo tanto, obviamente, todo esto, y uno puede ahondar muchísimo en la métrica respecto a la importancia de la economía digital, pero es simplemente un panorama, un vistazo de algunas métricas, como digo, que dan cuenta de la importancia de la economía digital. No obstante lo anterior, y esto lo voy a mostrar en la última lámina, en términos de competitividad, en aquel indicador que hace el Banco Mundial de competitividad digital de nuestros países, que ha hecho ya creo que 4 o 5 versiones, América Latina está por allá, lejos, rezagado. Y se los quiero mostrar al final, que tiene esos típicos índices de competitividad que tiene vectores, y nuestros países, la verdad, están todavía lejísimos de los países desarrollados, y por lo tanto ahí hay una brecha muy significativa, obviamente, para seguir trabajando en ese aspecto. Entrando de lleno al DEPA, ¿ok? Esa es la panorámica de lo que ha sucedido y lo que es la historia de este acuerdo, ¿no? Fue un acuerdo, a ver, rápido, se negoció rápido, alcanzó a haber reuniones presenciales, la mayoría de ellas no fueron presenciales, fueron telenegociaciones, ya que hoy día todo es teletrabajo, telemedicina, fueron telerondas de negociaciones. A propósito de lo que decía en un comienzo, y con Fernando me refería, nosotros los más viejos nos perdimos, yo ya no estaba en el gobierno, me perdí esta negociación de haber estado sentado en la mesa, que ha sido muy, muy, la verdad, interesante. Sin embargo, obviamente la seguimos en detalle, pero fue una negociación en ese sentido que fluyó, diría yo, más rápidamente que lo que habitualmente, probablemente, entre otras cosas, por la tecnología. Y aquí 2 o 3 hitos que me parecen relevantes destacar. Bueno, se termina la negociación en enero, se firma en junio, o sea, ya pasaron algunos meses, se firma nuevamente por esta vía, una firma que legalmente hubo que hacer algunos movimientos para que valiera oficialmente esa firma, y la disposición de vigencia del DEPA indica que cuando 2 de los 3 terminen sus trámites internos de los 3 países, el DEPA entraba en vigencia para aquellos países que concluían sus trámites. Cosa que sucedió, y por lo tanto, el 7 de enero tenemos el DEPA en funcionamiento entre Nueva Zelanda y Singapur. Este es un acuerdo que desde ya lo resalto, está ahí dentro de los elementos, pero en este punto creo que es interesante conectarlo.
es un acuerdo que tiene otra disposición que está abierta a la adhesión de otros países, obviamente con el consenso y en la medida que aquel entrante adhiera a este marco normativo y por lo tanto pudiera pasar, cosa que ojalá que no suceda, ¿no? Estábamos conversando el otro día con algunos amigos, que el tercer país en cuestión de poner en vigencia este acuerdo sea uno que no sea Chile. Pudiera ser eventualmente, yo he tenido de estos diálogos, al menos con Uruguay, eh, con otros, bueno, otros países no lo digo, pero Uruguay sí me parece que tiene chance y gana, y bueno, Costa Rica probablemente eh, pudiera ser un candidato natural, ni siquiera digo ideal, natural, por lo que ha hecho en materia de política comercial eh, y lo que significa Costa Rica en ese contexto, en lo que desarrollamos ahora como la economía digital. En la siguiente lámina, Viviana, ya directamente entramos a mostrar aquí un poquito las disposiciones, no un poquito, los titulares de las disposiciones. Cada una de estas, obviamente son artículos, en fin, los que han estado en estas negociaciones saben que cada uno de estos titulares significó esfuerzo y horas y mucho trabajo técnico. Yo quise dividir este acuerdo en estas 13, en estos 13 columnas, porque además tiene estas características por ser la temática que estamos tratando. Si quisiera uno quizás hacer un planteamiento sencillo, este es un acuerdo que tiene normas vinculantes, normas que tienen disciplinas que obligan, llamémosle normas duras, eh, para ponerlo en coloquial, y normas blandas, normas que no son vinculantes y que son legalmente. Todos sabemos que cuando decimos que no son vinculantes es algo relativo. No es vinculante porque no tienen controversia, en fin, pero cuando están en los acuerdos pasan a ser en el camino normas que pasan a tener otra expresión coloquial, pasan a tener algo de diente, algo de vinculante. Pero hay otro conjunto de normas que, como digo, tienen otro carácter, que están más bien en el ámbito de facilitación de comercio y de cooperación. ¿Okay? Yo diría que esos son los dos tipos de normas que tienen este acuerdo. Quizás, a diferencia de los TLC tradicionales que terminamos negociando hace años, digo porque ya hace tiempo que no se negocian estos acuerdos de este tipo, tienen mucho de cooperación en relación a eso, por este tipo de acuerdos y porque hay muchas disciplinas, muchos temas que probablemente la tecnología tampoco tiene resuelto, o más bien son procesos que siguen siendo disruptivos y por lo tanto a mí me parece que este acuerdo va a ser un acuerdo vivo necesariamente. Me parece que es un acuerdo en que la tecnología probablemente va a ir un poquito más rápido y la norma va a tener que ir un poquito pillándolo, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo respecto al devenir de este acuerdo. Viviana, tú me dices cuándo paro, ¿eh? Porque yo me pongo a hablar y entonces me haces una seña para yo callarme. No, ¿Ok? está bien, todavía tenemos unos 10 minutos. Ujú. Vale. Entonces, como digo, este es un acuerdo que probablemente va a tener esas características. Detengámonos, como digo, en 4 o 5 elementos que me parecen a mí eh, relevantes fundamentalmente, ¿no? Todos son importantes, pero que creo que tienen una significancia mayor, al menos desde, tampoco que yo sea experto en temas digitales, pero desde la política comercial a mí me parece importante. Lo primero, hay unas normas de no discriminación eh, estándar similares al mundo análogo en relación en este caso, movimiento y el comercio de bienes digitales transfronterizo tipo trato nacional. ¿Ok? Es decir, si yo vendo hago un cómics y lo mando
supongamos que el acuerdo está vigente, lo mando a Nueva Zelanda, lo mando a Singapur, me tienen que tratar mi cómics digital, lo mando por medios digitales, me tienen que tratar igual que un cómics y un producto de esas características. Trato nacional, no discriminación a los productos digitales. En ese sentido, hay otra disposición interesante que es lo que uno podría describir como el principio de neutralidad de la red, que tampoco pudieran discriminarme respecto a no dejarme levantar ese contenido en un servidor, en un proveedor de Internet o en otro. Tiene que haber en ese sentido también horizontalidad y no discriminación. Y por lo tanto, ese principio, en este caso, es de alguna manera un seguro a mi nivel de competitividad respecto a mi competidor en este conjunto de países que finalmente vayan conformando el DEPA. Se consolida, y esto se ha hecho en otros acuerdos, de hecho se hizo en el TPP y otros también, se consolida la moratoria de la no aplicación de aranceles. Hoy día no existe, tecnológicamente hoy día no existe, pero nada dice que en el futuro alguien pueda inventar una manera de colocar aranceles a un bien, a un producto digital. Por lo tanto, lo que se establece aquí es la consolidación de esta moratoria, de no aplicación de aranceles. Estoy haciendo un pequeño desarrollo de la columna al medio, de los elementos, de las disciplinas con dientes, que digo yo, de las disciplinas vinculantes, ¿no? También hay normas interesantes en materia de flujo de datos. Es decir, así como no me pueden discriminar, no me pueden tampoco discriminar respecto a los datos asociados a ese cómic o a ese plano, si un arquitecto quiere exportar digitalmente un plano de un país a otro. Se consagra la libertad del flujo de los datos, tomando en consideración, en todo caso, desde el punto de vista de las seguridades y de las normas asociadas a la privacidad, las regulaciones domésticas en esa materia que tienen los países respecto a la protección de datos. Y ahí, por ejemplo, yo les decía hace un momento, se abre por primera vez una conversación en que haya la posibilidad y la opción de armonizar esto, de forma tal de que justamente en torno a este tratamiento de los datos pudiera haber un mercado que se amplíe por la vía de la armonización de la normativa, en este caso respecto, por ejemplo, a la seguridad de los mismos, cada uno de los países. Una cuarta disposición que me parece a mí también relevante, porque me acuerdo cuando negociamos el TPP, ya surgía en alguna parte de la industria como algo que les provocaba alguna complicación, que es justamente la prohibición de que un país que recibe, sigamos con mi ejemplo del cómics, que recibe un bien digital, no me obligue, no me pueda obligar a que ese bien, producto digital, quede localizado en un servidor en ese país. Es decir, se deja abierta la posibilidad que se consagre lo que pasa en la práctica, que esos productos digitales hoy día están en la nube, están en los servidores desde el punto de vista de su presencialidad en cualquier país. En consecuencia, aquí se consagra nuevamente ese principio de que no voy a estar obligado como exportador a estar y tener mi producto en un servidor de ese otro país, cosa que, como digo, al menos exportadores en el ámbito de las TIC, fundamentalmente, nos la hacían ver de manera importante como una barrera a la entrada y a la posibilidad de hacer ese comercio con la contraparte. Respecto a Parece que perdimos un poquito la señal. Andrés. productos digitales encriptados, hola. Perdimos un poquito la señal. ¿Nos escucha, Andrés? Yo sí te escucho, yo sí. ¿Tú a Ok. mí? Sí, ahora sí. Es que por un momento se nos fue la señal. Listo, Perdón. adelante.
Es que yo Como estoy en un lugar el que... último minuto, como en el último minuto tal vez. Ujú. Vale, vale. Les pido disculpas, que pasa que yo estoy en el campo. Entonces, Parece que de nuevo. no estoy en la urbanidad. Entonces el Sí, internet tiene más debilidades. Bueno, a ver, me hacen una señal si es que no me escuchas, porque... sí, eh, ahora sí te escuchamos, dale. ok. Bueno, no sé si alcancé a comentar lo de los servidores. Me parece que esa es una disciplina importante. eh, Así como aquella disciplina en que los países no podrán obligar al otro país proveedor a que le entregue la llave eventualmente de productos, participar y entrar a su propio mercado. En materia de cooperación, ahí están los, diría yo, 6, 7 temas que son eh, básicamente áreas en que probablemente en algún minuto habrá disciplinas más duras, pero hoy día están básicamente en el contexto del intercambio de buenas prácticas, de cooperación, en el ámbito obviamente de la ciberseguridad. Este es un área absolutamente complementaria desde el punto de vista del buen desarrollo de este mercado a los elementos anteriores. Todo el tema de las fintech, que hoy día es una temática que está de alguna manera haciendo crash con la banca comercial tradicional. Eh, los países están tratando de generar regulaciones que les permita dar un espacio, pero con una economía política muy compleja, por lo que significa eh, un sector que emerge y que, bueno, rompe y abre sectores donde hay intereses económicos. Entonces ahí también hay un área de cooperación, inteligencia artificial, eh, Internet de las cosas. Y aquí hay una referencia a este código de conducta, la OECD, básicamente desde la perspectiva de los temas éticos. Hoy día el principal contenido en esto. Aquí hay una cosa bien interesante que se relaciona, que no está escrita en este acuerdo, pero que se relaciona y de alguna manera disciplinas de este acuerdo pudieran en algún punto coayudar a la instalación de esto. Me refiero al esfuerzo de nuestros países de instalar la tecnología 5G. Eh, y me acordé de esto porque hace a la posibilidad de expandir de verdad áreas como la inteligencia artificial o la Internet de las cosas. Varios de nuestros países están hoy día en proceso de decisión de esta tecnología, de adopción de esta tecnología. Y hay incluso pugnas geopolíticas asociadas a esto, que la tecnología china, que la tecnología está de Estados Unidos. Entonces, en la medida que establezca uno y se comprometa internacionalmente a que las políticas asociadas a este sector de la economía digital sean no discriminatorias, también tengo un seguro, una salvaguardia, por ejemplo, para poder actuar frente a una decisión con elementos de una decisión como, por ejemplo, la adopción del 5G. Me acordé a propósito de la inteligencia artificial, porque además es un debate muy intenso en Chile. No sé si está pasando eso en Costa Rica, pero es un punto de inflexión respecto a estas cosas para adelante. Es muy distinto desarrollar este tipo de negocio, productos digitales o actividades digitales con o sin 5G, ¿no? Eh, y mira, por último, hay también una disciplina muy relevante en el ámbito, en este caso, como digo, de cooperación asociado a la inclusión digital, eh, que tiene que ver con el beneficio y expandir el beneficio de esta actividad económica a toda la población y a toda la gente. Hoy día, a propósito de la propia, ¿me escuchas? Andrés, un minuto nos queda. Sí, Ujú. con esto termino, Viviana. El último dato. En Estados Unidos, todos aquellos que podían, por el tenor de la actividad económica, teletrabajar, aproximadamente un 70% lo hicieron. En Chile, ese número fue aproximadamente un 35-40%. Es decir, todos no tienen la misma posibilidad y hay y sigue habiendo una brecha digital. Por lo tanto,
cabe desde esta perspectiva también, obviamente, una norma en este ámbito de cooperación asociada a justamente la inclusión digital. Y por último, Viviana, de verdad, lo prometo, ahora sí, volviendo porque no dije nada, en lo que se refiere no, a la facilitación a la primera columna, facilitación de comercio, es simplemente, yo diría que los elementos que están ahí son disciplinas que hemos visto en otros acuerdos, que existen algunas cosas. Quizás lo más novedoso es este tema de la última milla, de la logística, incluso hay cosas referidas al uso de drones, que en algunos países ya son parte de esta logística en materia de e-commerce, por ejemplo. Hay cosas relacionadas con spam también, y obligaciones, o más bien sugerencias, para que los países incorporen dentro de sus nomenclatura, ahí los técnicos podrán ayudarme más, en su mail respecto a la identificación de esto, ¿no? Y un llamado a que las compras públicas obviamente se digitalicen en nuestros países. Y en las dos láminas más, para que simplemente lo vean en la foto, está este ranking que yo decía del Banco Mundial, donde básicamente, si ustedes lo miran con detención y con gafas probablemente, porque están muy chiquititos, van a ver que en Latinoamérica y Sudamérica estamos en las posiciones todavía rezagadas de este ranking, que se hace anualmente y donde los últimos 5 años por lo pronto tampoco ha habido ¿cómo se llama? Un cambio muy significativo. Yo no que quiera terminar ni mucho menos con una nota negativa respecto a esto, simplemente un llamado de atención de que sigue siendo un área de política pública prioritario para nuestros países, tiene que estar en la conversación y en las decisiones de los políticos, de los que toman estas decisiones, entendiendo, como digo, que este acuerdo efectivamente abre una senda en materia de normas internacionales, plurilateral en este caso, serán 2, 3, 4 países más adelante, que seguirá desarrollándose, pero que tiene el mérito de abordar y conectarse con lo que está pasando y sobre todo además el mérito de tener normas comerciales que no teníamos hace mucho tiempo. Si la OMC hace 25 años que se negoció y la verdad que tampoco ha innovado demasiado y creo que esto sí es un paso en ese sentido. Gracias. Ella. Ahora voy a tratar de colocar el video por lo menos para... Ah, no, no puedo. Ya. No, aquí lo podemos Ahí está. iniciar. Listo. Ahora sí, listo. Muchas gracias, Andrés. Eso es. De verdad el tema es muy, muy amplio y eso nos da el incentivo quizás de que más adelante podamos volver a retomar este tema y poder ahondar un poco más sobre su contenido. Seguidamente, para comentar parte de la exposición que nos ha hecho el señor Andrés Rebolledo, vamos a invitar al señor Jaime Granados, que es jefe de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, con quien labora desde 1998. Previamente estuvo por 6 años en el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica como director de negociaciones comerciales internacionales. Don Jaime es abogado de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Georgia y otra en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford. Bienvenido, Jaime. Un gusto tenerte esta mañana por acá. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos allá en la Universidad de ULIT, en el panel. Y Andrés, un grato saludo volverte a ver. Yo voy a hacer algunos comentarios. Me gustó mucho la presentación, me gustó mucho la motivación. Estoy esencialmente de acuerdo con lo que afirma Andrés. Creo que hay una oportunidad aquí muy, muy clara para Costa Rica y consecuentemente hay que verlo así y hay que prepararnos para abrazar este tipo de disciplinas que están muy compatibilizadas con toda la ruta de desarrollo que Costa Rica ha seguido, porque si medimos el contenido tecnológico de las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica, vemos que es una de las más altas a nivel mundial, y más si se analiza esto per cápita, de tal manera que Costa Rica está muy bien posicionado para adherirse a iniciativas como esta. Pocos países de América Latina lo estarían, Uruguay sería otro, Colombia puede considerarlo claramente,
y algunos países en Centroamérica, pero Costa Rica es quien mejor podría aprovechar la oportunidad. Para poder poner esta presentación en contexto, yo quisiera primero brevemente hablar un poquito sobre las negociaciones de estos temas a nivel más global y entender la economía política global de las negociaciones sobre comercio digital. Y luego hacer algunas comparaciones muy breves sobre este acuerdo y el último que es bastante interesante en este tema, que es el TMEC, o sea, el NAFTA 2, el NAFTA renegociado, que entró en vigencia hace 2 meses, luego de que Estados Unidos, Canadá y México se pusieran de acuerdo. Entonces, brevemente, en primer lugar, quiero reflexionar sobre la economía política de este tema, de este tipo de negociaciones sobre comercio digital a nivel global. Y es que las negociaciones sobre comercio electrónico o el trabajo preparatorio que se ha hecho en la OMC sobre comercio electrónico es muy revelador del espectro de posiciones que tenemos en estos temas alrededor del mundo. Y hablando de espectro, uno puede colocar perfectamente a Estados Unidos en un lado de la balanza, en un lado de la ecuación, a China en el otro lado opuesto a la ocasión y a la Unión Europea más o menos en el centro, aun cuando esto es una comparación sumamente rápida y muy grosa de los temas. ¿Por qué? En Estados Unidos lo que vemos es una economía local basada en servicios y basada en los temas tecnológicos, que también tiene una exposición muy fuerte hacia afuera como parte de sus, digamos, su soft power, y que consecuentemente le interesa como país promover esa actitud hacia las tecnologías digitales y hacia el comercio digital, claramente. Entonces, lo que encuentra uno es obligaciones ya no solo de cooperación y de buenos esfuerzos, sino obligaciones puras y duras de derecho internacional sujetas al mecanismo de solución de controversias, muy liberales, muy permisivas para tratar de promover este tipo de temas. Por ejemplo, las clásicas son: no obliguen al inversionista a que localice su data center o sus datos en el país, permita que eso sea un tema liberal y que consecuentemente lo ponga donde le resulte más competitivo. No obligue al inversionista cuando llega a su país a que le entregue los códigos fuente, cosa que, dicho sea de paso, no encontré en el acuerdo, en el DEPA, ¿verdad? Hay que cuestionarse por qué no están ahí esas disposiciones, qué es lo que pasó, de tal manera que ahí puede haber una pregunta también para Andrés, por si tiene la respuesta. Y otra serie de disposiciones sobre ciberseguridad, privacidad de los datos, etcétera, pero un enfoque muy liberal en un extremo. En el otro extremo está China, en donde tenemos un capitalismo de Estado, en donde también les interesa tener influencia comercial alrededor del mundo, pero muy dentro del control de los datos, de las compras, de las plataformas, de los inversionistas, de los flujos de comercio, bajo las manos del Estado, ¿verdad? Un enfoque totalmente diferente para promover comercio, para atraer inversión en esos temas de economía digital. Y en el medio, a grosso modo, uno encuentra también a la Unión Europea, en donde está en una situación en la que está tratando de decidir cómo abraza este tema de la economía digital. Desde el año 2015 viene promoviendo la integración digital del mercado comunitario europeo. Sin embargo, su relativa debilidad vis-a-vis Estados Unidos en cuanto a la presencia de campeones de la industria digital lo hace manejarse con mucho cuidado, sobre todo porque tiene un enfoque más regulatorio, más de protección de la privacidad de los datos, más de control de la competencia, más de que tengamos mucho cuidado con las grandes plataformas, sepamos cómo hacerlas tributar y que paguen una parte equitativa de la transacción en materia tributaria. Ese tipo de enfoques son los que la Unión Europea se ha estado desarrollando más en este tipo de contexto. Entonces, ¿dónde podemos poner acuerdos como el DEPA y como el TMEC? Bueno, muy a la par del enfoque más liberal, con ligeras excepciones, precisamente porque países como Chile, como Singapur, como Nueva Zelanda, son parte de esos países en donde perfectamente tienen una economía política interna que les permite inclinarse más hacia ese lado. Y hacia eso yo voy. Costa Rica y quizás también Centroamérica podría estar alineado dentro de estos países que perfectamente podrían inclinarse por este tipo de disciplinas rápidamente y sin mayor problema y sin mayor trauma, sino más bien con industrias locales e internacionales
promoviendo y empujando y presionando para que este tipo de disposiciones sean adoptadas también en el contexto legal, nacional, jurídico, local. Así que eso es a grosso modo un poco la caracterización que uno haría sobre este tipo de disposiciones. Y ya entrando un poquito más al detalle, cuando uno quiere comparar el TMEC con este acuerdo, en realidad la comparación es muy fácil. Y ayer pensando en una analogía, esto es como comparar un Lamborghini con un Ferrari, que son dos autos de alta gama, muy poderosos, muy lindos, muy veloces, pero no es como comparar un auto de esos con un pick-up Toyota del año 1994, ¿verdad? Entonces son dos productos de muy alta gama, en ese extremo, digamos, no quiero llamar de ideológico, pero en esa preferencia de política más abierta, más dispuesta a abrazar la economía digital global, y consecuentemente los dos capítulos, el de comercio digital del TMEC y este capítulo del DEPA, se parecen mucho, aun cuando estructuralmente tienen diferencias importantes de detalle, temas legales, por ejemplo, en donde el acuerdo, por ejemplo, el DEPA es un acuerdo que necesita complementarse con los acuerdos de libre comercio, que son instrumentos separados, mientras que el capítulo del TMEC es un capítulo de comercio digital que está en un contexto de 20 o 25 capítulos más de un tratado de libre comercio, y consecuentemente se integran mucho mejor. Pero en el fondo, las categorías digitales y principales y más fuertes, las obligaciones puras y duras, siguen siendo esencialmente las mismas. Tiene más compromisos de cooperación, que son compromisos muy suaves, el DEPA. Sin lugar a dudas, es más florido, habla más sobre cooperación, sobre pymes, sobre inclusión, etcétera. Todo este tipo de temas que son importantes como mensaje, pero a la hora de analizarlo en la lupa del derecho internacional, de la obligatoriedad jurídica, son simplemente obligaciones suaves de cooperación. Así que, a muy grosso modo, creo que esta sería una muy breve comparación. Creo que por la audiencia y por el tiempo no corresponde aquí hacer un listado en detalle de todos y cada una de las disposiciones. Solo quiero señalar que el tema del código fuente es uno en que hay una diferencia muy importante en el TMEC y en el DEPA, en primer lugar, y en segundo lugar, en ninguno de los dos se abordan dos temas que son particularmente importantes al día de hoy. Me refiero en primer lugar a la política de competencia. La política de competencia va a ser sumamente importante en el mundo digital, precisamente por la presencia de estas grandes empresas, de estas grandes plataformas que tienen un poder absolutamente impresionante para poder colocar productos o enviar a la lista de atrás productos que no le interesa privilegiar, y a los productos de mis clientes sí los voy a poner más arriba. Todo ese tipo de temas que son política de competencia pura y dura, no están ahí pues porque todavía no hay suficiente desarrollo reglamentario y una especie de consenso a nivel global sobre cómo manejar esos temas. Son temas que se manejan en este momento y se discuten en OSD fundamentalmente, así que Costa Rica va a estar cerca de ese proceso también y lo va a poder observar claramente. Y ha tenido mucha redundancia en este momento en Europa, en donde efectivamente Francia, por ejemplo, le está cobrando un porcentaje de la transacción. Costa Rica también ha entrado en estos temas a cobrar un porcentaje de la transacción cuando se haga a través de estas grandes plataformas, cosa que en otros países todavía no se está haciendo por las complejidades que ello implica, porque puede generar doble cobro, que es temas que también en Costa Rica se están viendo, etcétera. Y que es un tema que por ahora se aborda tanto en el TMEC como en el DEPA como un tema de colaboración, de coordinación, de cooperación, intercambiemos experiencias, veamos cómo manejan ustedes, intercambiemos la experiencia de los funcionarios, todo ese tipo de tema de buena voluntad y en muy buena dirección. Así que ese es un tema que queda ahí sobre competencia y sobre tributación de productos digitales, en donde hay que esperar un poco más el desarrollo a nivel global, a nivel de OSD, a nivel multilateral, para poder ver ese tipo de disposiciones en las disposiciones de los acuerdos regionales como este. Así que estaremos muy a la expectativa.
Creo que esto es, Vivi, a grosso modo los principales comentarios que tengo. Felicito a Andrés por muy buena presentación y nos quedamos aquí por si hubiera preguntas, respuestas o comentarios que pudiéramos hacer. Muchas gracias, Jaime. Excelente. Excelente los aportes y excelentes los comentarios. La sesión de preguntas, invito a los participantes para que puedan enviarlas a través de la sección de preguntas y respuestas o también a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo en vivo en este momento. Las vamos a abordar hacia el final, así que les agradecemos pues que nos acompañen hacia el final. Para continuar con el grupo de panelistas de esta mañana, me es muy grato invitar al señor Luis Adrián Salazar. Don Luis Adrián es profesor de Lead University, es exministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, consultor independiente y exdirector de Canales para Centroamérica y el Caribe de TECAPRO. Es ingeniero de sistemas con una licenciatura en informática y una maestría en administración educativa y cuenta con más de 22 años de experiencia y un amplio y probado conocimiento en tecnologías de la información, tanto en el sector público como en el sector privado. Bienvenido, don Luis Adrián, y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días por la invitación a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que para poder empezar a analizar esto, tenemos, y siguiendo un poco la presentación de Andrés, donde hacía una pues, explicación, donde nos mostraba la posibilidad a partir de las características de Chile, y entonces nos habla un poco de la penetración de acceso a Internet, donde nos habla un poco de la penetración celular y las capacidades digitales que nosotros tenemos. Yo les digo una cosa, o sea, en Costa Rica nosotros gozamos de una penetración de telefonía celular dentro de los países más avanzados del mundo a nivel de OCDE. O sea, tenemos casi dos líneas de teléfono celular por cada persona. Adicionalmente a eso, eso más o menos hace que nosotros tengamos una penetración celular como de 96,2% por ahí, y que haya 1,7% de líneas de teléfono celular por cada habitante. Pero además de eso, acá nos lleva a toda una disrupción en cuanto a lo que son políticas comerciales. Y políticas comerciales visualizando no lo que va a pasar, sino lo que está pasando y las decisiones que hay que tomar en este momento. Entonces, viendo esto, a mí me llama la atención principalmente dos cosas. Y viéndolo desde el punto de vista de capacidades y desde el punto de vista de infraestructura. Sin lugar a dudas, yo creo que aquí es fundamental el seguir creciendo a través de una estrategia de transformación digital que involucre a todos los actores, porque cuando hablamos de gestión comercial y cuando hablamos de acuerdos internacionales, pues debe de enfocar a todos. Se ha hecho la frase de que pues no se puede dejar a nadie atrás, no puede convertirse en un cliché, es una realidad. Y cuando estamos pensando en eso, estamos pensando en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en la empresa grande, en la persona emprendedora, en quien está incubando, en quien está acelerando, en quien está internacionalizando. Entonces, aquí vienen algunas decisiones que son fundamentales para nosotros poder lograr que realmente esto que se está planteando, que es totalmente disruptivo porque está pensando, y vea quiénes están, está Singapur, está Nueva Zelanda, está Chile, porque se está pensando hacia dónde es que nosotros vamos. Yo creo que aquí hay un tema y no nos podemos quedar detenidos. Si bien es cierto, estamos pasando una situación muy complicada a nivel sanitario, las decisiones que se tomen no pueden ir enfocadas solamente a la mitigación en este instante, porque dejamos olvidado que tenemos un futuro que además de eso se acerca a mucha velocidad y no podemos quedarnos amarrados a la historia. Hay un tema que es, el otro día leía en un libro que se llama El mundo Orwell, que nació a propósito de pues aquella novela famosa, y resulta que entonces dice que el futuro pasa muchas veces por que el futuro se convierte en pasado sin darnos cuenta que pasó por el presente. Y aquí es donde está la esencia. Temas como la disponibilización de frecuencias para 5G, temas como desarrollo de infraestructura, temas de financiamiento a empresas que tienen un desarrollo basado en el talento,
es necesario, fundamental, y no se puede quitar ese dedo del renglón. En este instante, los activos más importantes con los que cuentan nuestros países es con el talento, porque el talento está democratizado, porque el talento son elementos con los cuales nosotros llegamos y nacemos. Lo único es que las oportunidades no siempre están. Entonces, este talento individualizado, potenciado a través de la educación para poder generar conocimiento, nos permite lograr innovación y que esta innovación genere competitividad, pues para obviamente lograr bienestar de las empresas y las personas. Y en este modelo, la posibilidad de crear fuentes y totalmente, digamos, o sea, marcos estructurales que permitan el comercio, el manejo de firma digital transfronteriza, la posibilidad de acuerdos de apoyo en temas de ciberseguridad, el tema de flujo de información para la protección de propiedad intelectual, la posibilidad de nosotros poder generar clústeres internacionales para el desarrollo de conocimiento, tienen mucho más asidero cuando pensamos nosotros en que existen ya mercados digitales. No es posible que nosotros no estemos hablando de participar en Alianza Pacífico, donde deberíamos estar participando, y que se esté hablando de mercados digitales y que nosotros no estemos ahí. O sea, ciertamente yo creo que esa necesidad de poder nosotros pensar no fuera de la caja, sino sobre la dirección correcta, es necesario. A mí, en lo personal, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad en este instante con por poder estar en la OCDE, pero creo que no se debe convertir como una referencia solamente. Debe convertirse como una guía para poder tomar decisiones adecuadas acorde a el comportamiento de los mercados, acorde al comportamiento de los modelos productivos y sobre todo pensando en que los modelos colaborativos hacen que seamos más robustos. Si nosotros estamos hablando de mercados digitales, si nosotros estamos hablando de protección de la información, si nosotros estamos hablando de la protección de la propiedad intelectual, eso nos habilita las posibilidades para que ese talento que está desarrollado a lo largo y ancho del país, porque está democratizado, porque obviamente nosotros tenemos grandes, en este momento tenemos muy grandes desafíos en el tema de conectividad, y para eso es que están los fondos solidarios de telecomunicaciones que deben de usarse para conectar a las personas que tienen vulnerabilidad y que tienen condición de pobreza y que tenemos que ayudar. Y además de eso, el despliegue de infraestructura. No es posible que si nosotros estamos pensando en que el talento, obviamente en educación, pues tenemos que hacer cambios curriculares, tenemos que mejorar muchas cosas en el CONESUB, etcétera, para poder tener un modelo de educación que nos permita generar esas habilidades adaptativas a las necesidades del medio para poder potenciar industrias como las telecomunicaciones, como las tecnologías digitales, donde nos acompaña hoy don Paul, y pues las que hacía énfasis Andrés. No es posible que no estemos pensando, en cómo ponerle impuestos a las zonas francas y no estemos pensando en cómo llegar y generar nosotros las sinergias para poder participar dentro de iniciativas innovadoras que van acorde al camino de los tiempos y que además de eso permiten la reactivación económica contando con ese activo que es el talento. Yo creo que sin lugar a dudas este acuerdo de DEPA que hoy pues nos expone don Andrés es realmente un llamado a nuestro país para darnos cuenta de las capacidades que tenemos, que son muchas, y sobre todo de la dirección que hay que seguir, porque el tema no es que aquí seamos tan disruptivos que tengamos una parálisis por análisis, porque eso entonces es una disrupción inversa. Lo importante es que tomemos decisiones para seguir adelante y podamos impulsar las industrias basadas en el conocimiento. Termino diciendo que esto nos lleva a que no estamos hablando solamente de la industria de tecnologías digitales o la industria de telecomunicaciones. Es que las tecnologías digitales y las telecomunicaciones son habilitadores económicos para áreas como la salud, como la agricultura, como la educación, como la seguridad, porque son transversales a las líneas a los diferentes sectores de desarrollo económico, y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante y sin lugar a duda generar ver estos modelos con atención especial, tratando de poder no analizarlos, sino incorporarnos, porque el tema es
que entonces pasamos y cuando ya nos dimos cuenta y analizamos si estamos entrando, pues entonces nos damos cuenta de que ya pasamos la oportunidad, porque aquí la velocidad y la capacidad de respuesta juega un papel esencial si queremos ser líderes y no seguidores. Así es que yo agradezco muchísimo la presentación del día de hoy, agradezco muchísimo a ULIT y pues total y completamente aquí atento a cualquier pregunta que ustedes quisieran darme. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, don Luis Adrián. Excelente, y excelente con el tiempo también. Bueno, para cerrar con los comentaristas y los panelistas de esta mañana, vamos ahora a pasarle la palabra a don Paul Fervoy. Don Paul también es profesor de Lead University. Actualmente es el presidente de la Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y Comunicación, CAMTIC. Tiene experiencia por más de 20 años en el sector de tecnologías digitales en Latinoamérica y Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos con el Banco Mundial, Naciones Unidas, y el USAID, entre otros. Algunos de los proyectos que han ganado premios como el Web Lab Awards de PBS de Televisión de Estados Unidos y el premio InfoDev del Banco Mundial. Bienvenido, don Paul. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por este espacio y por la invitación a CAMTIC, la Cámara de Tecnologías, de participar en este tema. Quería primero referirme a algo que señaló Andrés cuando dijo, mira, este acuerdo, este pacto entre los amigos del DEPA como respuesta post-COVID, qué envidia nos da, ¿verdad? Qué envidia nos da aquí en Costa Rica escuchar eso, porque sí lo reconocemos, ¿no? No solamente Chile como formó parte del TPP o CPTPP, como se llaman, sino también esa plataforma les da entonces una base para desarrollar este acuerdo sobre economía digital. Entonces se nota como esa decisión bien tomada por Chile, que no pudo tomar Costa Rica en su momento de adherir a la Alianza Pacífica, está dando realmente el insumo para que hoy avancen rápidamente en este campo también. Entonces llega una crisis y ahí está esa plataforma de acuerdo y forma de resolver y accionar rápidamente con economía digital y pueden aprovecharlo. Entonces lo que quería decir con esto es, para quienes están en la audiencia, que no nos den ilusiones de que rápidamente Costa Rica va a adherir a DEPA, por ejemplo. O sea, no es rápido. Eso no es una solución a la crisis actual de recuperación o reactivación post-COVID. Quizás para la siguiente pandemia, si ponemos las cartas sobre la mesa hoy, estaremos en una mejor posición, pero la verdad, eso es una ventaja que no vamos a poder aprovechar en esta instancia. Nada más quería dejarlo claro. Y algo que mencionó Jaime sobre un poco los mercados liberales de Estados Unidos en temas de competencia. Curiosamente, Jaime, en este momento está las acciones anticompetitivas del Estado contra Google, ¿cierto? Y lo arrancaron hace poco. Entonces ahí tenés el ejemplo de esta estructura más liberal en donde también están viendo las plataformas y comenzando a cuestionar. Y tiene sentido, ¿no? De hecho, hace un par de meses hubo unas entrevistas de los jefes de las grandes 4 empresas en el mercado actualmente, que por casualidad los 4 son de tecnología, y los llevaron al Senado para cuestionar por qué les está yendo tan bien en medio de una crisis. Y efectivamente, 5 empresas en la bolsa de valores ganaron más valor de los otros 495 que perdieron valor durante la crisis. Entonces es un señal de que los Googles, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft tienen un rol preponderante en esta nueva economía y necesitamos entenderlo. Ellos están realmente marcando mucho de la pauta y en cierta medida tenemos que agradecer una posición europea de proteger los intereses del consumidor sobre las oportunidades comerciales de esas 5 empresas, ¿cierto? Pero mira, también, yo creo que nadie en el panel estamos en desacuerdo todavía en ningún tema, ¿no? Lo vemos como la forma de avanzar la economía digital y Costa Rica no es la excepción.
En el mundo, creo que en un paper de Banco Interamericano decían que la economía digital anda, si no me equivoco, Jaime, entre el 5 y el 15% del comercio, algo así dicen. Entonces asumimos que anda por ahí del 10%, ¿cierto? Solo en Estados Unidos, mira lo que pasó este año. Estados Unidos tenía el comercio electrónico que era como el 15% del comercio en Estados Unidos. Y este 15% tardaron 10 años en lograr que el comercio electrónico fuera el 15% del comercio. En las 8 semanas, arrancando en marzo, aumentaron 8-10% del comercio traslado electrónicamente. Ahora es el 25% del comercio en Estados Unidos. Imaginemos 8 semanas para lograr lo que tardó 10 años lograr anteriormente. Estamos en un proceso de cambio que necesitamos esas estructuras de mejores prácticas y los espacios de colaboración para entender cómo enfrentarlo, porque está moviendo mucho más rápido a lo que anticipamos y quedarnos ahí en la mesa, como decía Luis Adrián, y un parálisis por análisis, simplemente no hay lugar para este ritmo de avance. Y ahora vamos a tocar el tema, ¿no, Luis Adrián, de lo que es el radio espectro y cómo pudimos haber estado aprovechando de unas concesiones en 5G, por ejemplo, que hubieran dejado $150 millones en concesiones en la bolsa del Estado y una plataforma sobre la cual estar innovando. Y lo estamos otra vez, ni siquiera con la reforma del espectro. Entonces no se explica ese ritmo. En cuanto al sector de tecnologías en sí, Procomer sacó hace poco, Pedro Berute reportó los resultados del semestre y efectivamente, bienes cayeron este semestre. Servicios cayó porque el turismo está dentro de servicios de exportación. Sin embargo, si sacamos turismo de servicios, servicios creció. Y creció mucho más que el resto de la economía. De hecho, lo que son servicios empresariales, creo que ya representan, ¿qué es? El 1.7, 1.8 mil millones de dólares. Servicios de TIC, aquí en Costa Rica, Andrés, es 750 millones de dólares, me parece, y está creciendo en el 6%. Servicios empresariales crecieron en el 8% este semestre. Esos son sectores extraordinariamente dinámicos. Si el país no reconoce la oportunidad de incentivar, invertir, abrir camino a esos sectores, no sé en qué nos vamos a basar la economía del futuro. Es que simplemente no hay una ecuación que hace que resulta la caja del Estado si no es por esos sectores. Y por dicha tenemos, como dice Luis Adrián, el conocimiento en el país para hacerlo, porque lo tenemos. Es un país pequeño, sin embargo, esa capacidad de crear sectores exportadores de conocimientos, eso es extraordinariamente complejo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere visión de país y lo hemos tenido suficiente para lograr lo que tenemos hoy. Pero lo que sigue en adelante sí requiere esa participación en un mercado digital, global, diferente para que podamos ahora aprovecharlo. Procomer entonces reporta que para este semestre este sector TICS como el 6% de crecimiento, ¿verdad? Y nuevamente, es un sector que está exportando conocimiento. De hecho, Procomer lo clasifica así. Los sectores de conocimiento son servicios profesionales, los back office, y servicios TIC. Los demás son bienes y servicios como servicios de turismo, hospitalidad y bienes. Entonces, sí tenemos una capacidad de país de transformar nuestro conocimiento en algo exportable. Ahora sí, ¿cuál es la ventaja en mi pensamiento de participar no solamente en DEPA, sino en otros espacios de coordinación? Bueno, igual que otros productos, los servicios de conocimiento requieren transformación. O sea, se juntan los conocimientos de nuestro mercado con otros mercados vecinos y creamos cadenas de valor. Y en esas cadenas de valor vamos a encontrar nuevas ventajas y oportunidades de
crear mayor valor sobre lo que tenemos. Si fuese, por ejemplo, de que con nuestros colegas en Chile dinamicemos los emprendimientos entre los países, la inversión que cruza esas fronteras, que hacen proyectos en conjunto, que uno que está especializado en servicios en la nube esté trabajando con las empresas del otro que están en ciberseguridad y juntos estamos creando productos y servicios de mayor valor. Entonces, esta oportunidad de encadenarnos entre los países de América Latina, ojalá a través de acuerdos como DEPA, ayudaría a que aprovechamos y sacamos mucho más provecho de este conocimiento latinoamericano. De hecho, apuesto que si lográramos algo tan simple como articular esas cadenas de valor de conocimiento en América Latina, encontraríamos mucha más inversión extranjera directa que diría, nuestro primer destino es América Latina, antes de pensar en ir a Asia. ¿Por qué van a Asia? Porque ya Singapur y otros países en Asia-Pacífico ya han hecho cadenas de valor en logística, en transporte de materiales electrónicas, etc. Entonces, cuando ellos ven mercados, destinos a sus instalaciones, típicamente están buscando regiones en donde desarrollarlos. No es únicamente el país destino. Entonces, si podemos situarnos como un país desarrollador de conocimiento que se encadena con nuestros vecinos para hacer ese aumento de valor sobre lo que estamos produciendo, creo que nos genera mucho. Y nada más mencionar un poco lo que también veo. Cuando pienso en DEPA, la primera oportunidad es los temas de privacidad y ciberseguridad. Son como los dos lados de la misma moneda. Privacidad, seguridad de datos del ciudadano, la ciberseguridad y cómo combatir ciberseguridad, no solamente en el aspecto criminal, sino en el diseño de servicios y software que previene desde el diseño de que el ciberhackeo y ataques de ciberseguridad ocurren. Entonces, tenemos una oportunidad nuevamente de hacer diferente en nuestro país cómo articulamos esos dos lados de moneda. Y por dicha, aquí Costa Rica tiene una cierta ventaja. Hace un par de años se creó un clúster de ciberseguridad en el país. Un clúster. Un clúster es una alianza pública-privada. En este clúster está academia, está la industria y está el sector público y están sentados en la misma mesa definiendo no solamente las políticas de regulación de ciberseguridad, sino cuáles son las oportunidades del producto exportable. Y cuando hicimos esto, ¿sabe qué? Llega Cisco, llega IBM, llega Fortinet y dicen, mira, este país se está moviendo, instalemos un centro de investigación aquí porque aquí algo está pasando. Y así es como se mueve, es a través de esas alianzas públicas-privadas. Entonces creo que el clúster a nivel de país es la solución para que avancemos más rápido de lo que las mesas de diálogo están avanzando, como nos señala Luis Adrián. Y creo que el encadenamiento de productos y servicios de valor agregado en la región latinoamericana es la forma de hacer que estos tratados cobren vigencia real para el país. Y nada más para concluir, creo que Costa Rica también tiene otros insumos importantes que puede agregar a algo como DEPA, y es nuestra historia en inclusión digital, ¿verdad? Nada más para mencionar para Andrés, hace más de 20 años el país declaró de interés el crear una identidad digital para el ciudadano. Se llamaba costarricense.cr. Luis Adrián lo recordará perfectamente. Hace más de 20 años. Y declaramos de que cada ciudadano iba a tener a través de su cédula una identidad digital, o sea, un correo electrónico, y 2 gigas de espacio en nube para guardar sus documentos digitales. Hace 20 años. Esas son cosas que Costa Rica tiene que, por supuesto, no dejarlos de lado, como hemos hecho en muchos casos, declarar y luego dejar que muera, sino no solamente dar sustento, sino comunicar a otros las oportunidades que hemos logrado con esta visión de inclusión y solidaridad digital. Fonatel es el ejemplo quizás de los mejores en el mundo, ¿no? De solidaridad en el tema digital, en donde tomemos parte de esa concesión del espectro en tema celular, lo devolvemos a una
una caja de Fonatel para que lo pueda reinvertir en cerrar la brecha digital. Eso tenemos que extenderlo ahora en lo que es 5G y ahora te viene lo que es 6 GHz también, el siguiente banda por explotar. Y de hecho, entre paréntesis, el FCC de los Estados Unidos acaba de normar el uso de los 6 GHz. Entonces, eso va a crear otra ola de innovación que tenemos que estar listos para explotarlo. Entonces, que Costa Rica sea ejemplar en inclusión digital, deberíamos nosotros, como han declarado en CEPAL, hacer realmente una definición efectiva para Costa Rica de qué es la canasta básica digital y hacer que prevalece en nuestro país, de que esta canasta básica digital esté asegurado para todos los ciudadanos. Y nuevamente, insisto en ese tema de radio espectro, hay que recuperar, ordenar y concesionarlo. Solo en esto hay 150 millones de dólares para probablemente las arcas del Estado, y el BID no me deja mentir, ¿verdad, Jaime? Que eso va a aumentar la conectividad, y esa conectividad, esa banda ancha de conectividad al pueblo incrementa, ¿qué es? 3 o más puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y a la productividad del sector nuestro, al menos 2 o 3 puntos más, ¿no? Entonces, hablando de frutos fáciles de cosechar, ahí está. Está hecho la mesa para que lo aprovechemos. Muchas gracias a Andrés por la presentación de DEPA y lo que han hecho en Chile, y nuevamente mucha envidia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, y gracias a todos los panelistas en general. Tenemos varias preguntas para entrar a esta fase. Algunas son un poco específicas, entonces he tratado pues de agruparlas. Si les parece, vamos a empezar tal vez por unas preguntas un poco más específicas relacionadas con el DEPA justamente. Una de esas preguntas es, y va para Andrés, ¿cuál es el alcance en materia de comercio electrónico del DEPA? ¿Cuáles son de forma general las obligaciones que hay en esta materia? Bueno, a ver, lo primero, respecto al comercio electrónico, la verdad, Viviana, es que la norma que puede haber allí es una norma tipo facilitación de comercio, como decía hace un momento. No obstante, yo creo que lo que hace a comercio electrónico son muchas de las otras normas que son parte del DEPA, donde la verdad pueden facilitar o no, justamente, e incentivar o no, justamente el comercio electrónico. Por ejemplo, a propósito de lo que recién hablaba Paul, de este tema de ciberseguridad y los datos, ¿no? Lo que se establece en el acuerdo respecto a los datos, de hecho hay un apartado específico de los datos, donde de alguna manera se consagran dos principios que en principio, que a priori pueden ser algo contradictorios, como el libre flujo de los datos, con la protección de los mismos. Efectivamente, creo que el punto de encuentro de ambos es la posibilidad de que las partes cooperen para poder establecer, por ejemplo, sellos de reconocimiento respecto a su normativa de protección de datos que permita, perdón, que permita tener un estándar común que facilite el comercio de productos digitales y eventualmente el comercio electrónico y productos que se pueden digitalizar, que no necesariamente son, o sea, cosas que antes no se digitalizaban y que hoy día se digitalizan, que es algo distinto al comercio electrónico propiamente tal, donde hay normas, por ejemplo, de promover la factura electrónica, que son cosas que coayudan al comercio electrónico. Por lo tanto, yo diría que son la sumatoria de las disciplinas que están en el acuerdo las que facilitan el comercio electrónico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para don Luis Adrián, bueno, o don Paul, si los dos quisieran comentar, podemos distribuir el tiempo para que los dos comenten. Si deberíamos estar ahí pensando en el DEPA, y el DEPA nos da un poco de envidia, como menciona don Paul, ¿cómo podemos explicar entonces que una economía cada vez más basada en servicios como Costa Rica, no sea un tema prioritario? De ahí,
Mire, le voy a decir una cosa, eso es una pregunta muy compleja para contestarla para nosotros, ¿verdad? Porque eso deberían ser las autoridades las que digan. Yo lo que sí le puedo decir es que al menos mientras yo fui ministro y durante 2 años, y creo que Paul en eso pues podrá decir si es así, hicimos todo el esfuerzo para poder potenciar todas las capacidades digitales que existieran o que existían en función de preparar a las personas, o sea, y a las empresas con temas de certificaciones, con temas de formación de talento en tecnologías disruptivas, con temas de certificaciones, capacidad de fondos para la innovación, para la aceleración, pero sin duda alguna, si nosotros no visualizamos el desarrollo de nuestro modelo económico pensando en la economía digital, es como que estemos tratando de buscar el azul del cielo, cavando un hueco ¿cómo se llama? En la tierra. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y ahí es donde yo pienso que eso se ha debilitado. Yo creo que la ministra, la exministra doña Dialá Jiménez traía una muy buena ruta, estaba trabajando de una manera muy acertada, de la mano con excelentes instituciones como lo son Procomer y CINDE, que son maravillosas ambas, pero que eso es una decisión de Estado, es una política pública, y la política pública yo la defino en 5 segundos como una decisión país de hacia dónde queremos ir. Entonces, pues habría que preguntarle un poco a las autoridades actuales que si están interesados o no en este modelo, ¿verdad? Quizá lo único que yo podría agregar, Vivi, es que mi lectura, y como dice Luis Adrián, tiene que ver con cuál es la agenda del Estado y cuándo quieren, no sé, enfrentar cada batalla, ¿no? Y el ministro anterior estaba muy enfocado en el OECD, entonces creo que había como un énfasis de que es como una a la vez, entonces íbamos por OECD. Sin embargo, en la administración anterior, sí había discusión alrededor de Alianza del Pacífico y tendríamos que como recordar qué fue que hizo que saliéramos del carril en este proceso. El siguiente ministro, Alex Morda, arranca con OECD. Entonces, lo que yo digo, la envidia es que ese tiempo apremia y ahora adherirnos a DEPA sin que tuviéramos esa base de experiencia en lo que hoy es el CPTPP, hace mucho más difícil cumplir con esa normativa, simplemente por el hecho de que no hemos estado en la mesa, no hemos estado en esos espacios en donde Nueva Zelanda y Singapur y Chile lo han estado hablando desde hace una década. Entonces, para ellos ya venían alistándose para que lo que es economía digital forma parte de esa plataforma. Entonces, yo insistiría de que el camino no es tan simple de hoy cerrar como brecha de tiempo que hemos dejado pasar. Muchas gracias a ambos. Hay una pregunta que podría aplicar acá para Andrés y también la voy a ampliar para Jaime, ¿verdad? Es una pregunta muy particular y es ¿qué opinión les merece la prohibición de TikTok, la plataforma TikTok en el caso de Estados Unidos? ¿Y qué relación podría tener esto con las nuevas normas, por ejemplo, que se establecen en el DEPA y en el TIMEC? Entonces, adelante, Jaime o Andrés, cualquiera de los dos. Ay, qué interesante la pregunta, me gustó la pregunta porque esa pregunta, o más bien esa respuesta tiene de todo, porque tiene geopolítica. Yo creo que ese es el panorama sobre necesariamente el cual uno debiera incorporar una respuesta de este tipo. Tiene geopolítica, me refiero en la gran batalla de la hegemonía tecnológica y la economía mundial de los próximos años, que cambiará de intensidad de forma con Biden, pero no va a cambiar en esencia porque es algo estructural y por lo tanto es ahí donde, y a lo mejor en esto, y respecto a las medidas con TikTok y otras, puede que haya algunas diferencias de forma, probablemente en alguna de las de reacciones que pueda tomar Estados Unidos, ¿no? Con uno u otro presidente. Pero yo creo que la esencia de este tema al final
es cómo se expresa hoy día económicamente las normas de competencia, en el fondo. ¿Sí? Al final, a propósito de lo que decía Paul hace un rato también, de este tema de Facebook y lo que hoy día está en escrutinio en Estados Unidos. Hoy día tú puedes ser oligopólico o no, no porque necesariamente como a la antigua, que adquiriste una porción de mercado y te da la capacidad de regular los precios porque sacaste competidores por la vía del precio, que es como la cosa clásica a esta altura tradicional. Hoy día lo que te da el poder monopólico y oligopólico son los datos. Y por lo tanto es allí donde se debate hoy día o se pone a prueba hoy día estas normas de competencia que no necesariamente están escritas para esos efectos. Y hay que interpretarla, y ahí está el mundo de los abogados trabajando sobre eso. Hay gente que escribe y hay una gran, no me acuerdo el nombre, una gran que está en California, en Berkeley, escribiendo sobre esto. Y probablemente este es un ejemplo específico de cómo se pone a prueba esta nueva manera de abordar y desarrollar este ámbito regulatorio de la competencia para ponerle un contenido específico a la cosa de TikTok, que fue la pregunta, digamos. Porque al final en el sustrato pudiera haber eso, más allá que en el sustrato más arriba está la pelea geopolítica inevitable, que hay que tenerle siempre como telón de fondo, porque eso es lo que creo ayuda a explicar por qué uno se puede incentivar a colocar medidas una u otra plataforma. Además, en el caso de TikTok se dio cosas en la campaña electoral, ahí ya entramos a la anécdota. Pero tiene importancia. Es un manejo más de un político populista, tratar de ganar un poco de las noticias, ¿no, Andrés? O sea, no tiene mucho sentido, pero Mira, como populista yo sí alguna época en mi vida perdona Paul, alguna época en mi vida fui diplomático, por eso que me di esta vuelta. Pero obviamente que hay mucho de eso, pero sí también creo que este tema de la competencia / datos es un tema que hay que ponerle ojo, porque eso es una línea nueva en ese sentido, que es una versión de la aplicación de la competencia que no estaba hace algún tiempo. Jaime, Sí, si yo quisieras quiero agregar algo. Sí, brevemente, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés y Paul. Y es una disyuntiva entre competencia y seguridad. Que cuando esa disyuntiva se plantea en el contexto de países occidentales o like-minded countries, países amigos, etcétera, está muy claro en que no hay mayores problemas en términos de seguridad y nos inclinamos por el lado de la libre competencia, etcétera. Pero cuando esa discusión se plantea entre China y Estados Unidos, ahí es en donde se cambia totalmente la ecuación, es vista de otra manera, es un proteccionismo muy ligado o muy asociado al tema de seguridad. El argumento normalmente es que yo prefiero darle los datos a Facebook para que me envíe anuncios comerciales de cosas que quiera comprar, que es muy diferente a darle mis datos a un Estado que va a controlar temas de religión, de preferencia política, en fin, de tantas otras dimensiones del quehacer humano, etcétera. Entonces se vuelve una discusión súper complicada y que muy teñida de geopolítica, como bien lo dice Andrés. Así que creo que este es el marco de referencia en el cual se analiza ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Jaime. Don Paul, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, quería agregar a este tema como el de TikTok, es el de Huawei, ¿no? En donde justo pasa lo mismo y es un caso un poco más complicado para los estados, en donde el mercado no había desarrollado una competencia doméstica de producción de dispositivos de uso de 5G, tanto como estaban haciendo en Asia. Entonces, de repente se quedan como una desventaja comercial y creo que justifican también, Jaime, el tema de seguridad para cubrir un poco el darle tiempo para alcanzar al mercado en temas de dispositivos. Y eso va a pasar otra vez ahora con que la FCC libera el espectro 6 GHz en Estados, ya no normó este año, va a crear otra ola de innovación y vamos a ver este pleito. Pero ellos ahora sí están diciendo, nosotros llegamos primero, vamos a asegurar, y en eso están, ¿no? Constantemente.
Entonces no sé si es tanto de seguridad de información o realmente quién va a ganar el acceso al mercado primero. Muchas gracias. Vamos a agregar dos preguntas adicionales para ir tratando de cerrar porque ya estamos más o menos sobre el tiempo. Sin embargo, me parece que es un tema interesantísimo y que podría, ¿verdad? Que da para mucho más. La siguiente tiene que ver con el tema de la protección de datos de los consumidores especialmente y cómo hacerle ver o cómo ayudan estos instrumentos para proteger los datos de los consumidores, y señala aquí la pregunta que al final uno no sabe quién tiene o quién no tiene los datos personales, especialmente lo que se agrega a la parte de redes. Entonces, ¿cómo contribuyen este tipo de normas a la seguridad del consumidor? Tengo una parte de la respuesta. Cuando los europeos hacen GDPR, el estado de California hace una versión también de manejo de datos de los usuarios, lo que llaman reglas de consentimiento. El usuario debería consentir abiertamente con la empresa, sitio web que lo está recolectando. Eso hace que las empresas de tecnología tenemos que todos llegar a cumplir con esos estándares, porque no es que vamos a entregar en Costa Rica un nivel de estándar de servicio y a los clientes europeos porque es un mercado global, ¿no? El sitio web mío no va a hacer una cosa para un cliente y otra cosa para otro. Entonces, todo el mundo tiene que llegar al mismo estándar superior. Luego llega Apple y este año ha hecho cosas interesantes de seguridad porque ellos no dependen de revenue, de ingresos por mercadeo, ¿verdad? Ellos no tienen pauta de anuncios y esas cosas como tiene Facebook y Google. Entonces, agregan una serie de complicaciones de perseguir los usuarios por los devices de Apple, restringiendo lo que se pueden hacer de los cookies y todos esos temas. Entonces, otra vez, están estableciendo una nueva estándar, porque si ya esas plataformas de anuncios no funcionan en los devices de Apple y iOS y eso, entonces quienes están en esos mercados tienen que otra vez cumplir y llegar a un nuevo estándar para que funcione para todos. Entonces, a lo que eso va para las empresas en Costa Rica es que, ojo, hay que cumplir con esos estándares. Porque sus clientes no están solo aquí en donde usted dice, a ellos, a los chicos no les importa eso. No importa si no le importa. El mercado es global, sus clientes también están en otro lado, hay que cumplir con esos estándares. Son ya estándares globales, de hecho, ¿verdad? Y eso quiere decir que las empresas vamos a ocupar tener la competencia de hacer gobernanza de datos de nuestros clientes. O sea, cada empresa va a tener que tener competencia de gobernanza de los datos de sus clientes para que pueda cumplir con esas normas. Es lo que en inglés se llama first party data. Vamos a tener que adueñarnos de esa responsabilidad en las empresas. Ya no se puede ceder a los Facebooks y Googles y otros de que ellos se encargan y nosotros aprovechamos. Ya no va a funcionar así. Es una nueva responsabilidad. Excelente, muchas gracias. Finalmente, una pregunta específica para Andrés. Bueno, ¿qué otros países han mostrado interés en adherirse al DEPA? ¿Y hay algún requisito de adhesión en particular? ¿Quiénes están en esa lista? Hola. Sí, ¿me Te escuchas, escuchamos. Viviana? Sí, te escuchamos, sí. A ver, la respuesta es la siguiente. En América Latina me consta que ha mostrado muchísimo interés Uruguay. Ellos han hecho un debate incluso internamente en su país y no sé en qué punto están, pero tienen interés en hacerlo. En algún minuto también lo pensó en el marco de su interés por adherirse a la Alianza Pacífico-Ecuador. Colombia tengo menos información y Costa Rica que yo no tengo ninguna información oficial ni mucho menos, pero en todo caso me permitiría alentar a que se produzca este debate en Costa Rica porque creo que con el dolor que incluso fuera antes que Chile, pero
Y lo digo porque en Chile la política está compleja, entonces a lo mejor ahí hay algunos tiempos que nos vamos a tomar nosotros en nuestro país. Pero que creo que Costa Rica es un candidato natural. Todo lo que se ha dicho aquí simplemente lo reafirma. Yo creo que no hay, la respuesta formal, no hay una restricción específica. En algún momento había como esto los países de APEC, o que tuvieran una proyección al Pacífico, pero formalmente pudieran pedir, de hecho hay países europeos que entiendo también están tratando de acercarse para incorporarse. Viviana, quiero aprovechar 30 segundos, porque después terminamos, ¿cierto? Para Adelante. contestarle a Jaime que preguntaba lo del código fuente. Simplemente la gracia de tener el WhatsApp aquí es que uno conversa rápido, entonces conversé ahí con el jefe de negociador y la respuesta específica, Jaime, ¿por qué no está esta cláusula? Es porque simplemente no fue ofensiva. Nadie la colocó, ninguno de los 3 países, y suele ser más bien algo de interés de los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, probablemente. Eso explica que esté en el NAFTA nuevo y no esté en este acuerdo porque simplemente nadie la colocó. Y por último, una simplemente frase, alguien preguntó sobre los sandboxes en el chat. Creo que ese es un elemento muy interesante también de este acuerdo, que te permite imaginarte iniciativas de innovación interesantes junto con cooperación entre pymes, que también hay otra cláusula, la posibilidad de tener cooperación para acceso al crédito, en fin, todo eso creo que le da un espacio propicio también para la innovación en un contexto donde es un sector que es un elemento fundamental. Y ahí nombra también sobre estos famosos sandboxes que permiten hacer pilotos antes de entrar al entorno regulatorio propiamente tal, que creo que es una manera también importante de empezar a crear cosas nuevas en este contexto digital, que este acuerdo lo propicia. Muchas gracias, Andrés. Bien, ya estamos sobre tiempo, entonces no me queda más que agradecerles a ustedes por la paciencia, por los comentarios tan valiosos, por la calidad de los expositores que nos acompañaron esta mañana. Un tema que sin duda vamos a tener que discutir un poco más adelante y es un tema vivo, así que posiblemente va a estar cambiando. Y les cedo la palabra a don Fernando, pues para que los despida. Adelante. Sí, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos. De verdad que ha sido un panel muy enriquecedor. Creo que lo que queda claro es que nos queda la tarea como país. Esta es una de esas otras posibilidades importantes que ojalá aprovechemos y que no vayamos pateando la bola hacia adelante. Me parece que aquí Costa Rica tiene un espacio fundamental para tomar un liderazgo y espero que las autoridades políticas y nosotros desde la academia y el sector privado pues empujemos para que este tipo de medidas o de acuerdos se puedan adoptar y rápidamente se implementen en nuestro país, que sin duda alguna pues tienen muchas posibilidades de sacar provecho de este acuerdo. De verdad que a todos, a don Andrés desde Chile, siempre un gran gusto saludarte, igual que a Jaime, compañeros de batallas lejanas, no voy a decir de viejas batallas, pero de muchos años en negociaciones comerciales. Viviana, por supuesto, y a Paul y a Luis Adrián, que nos han también enriquecido con sus comentarios y obviamente como líderes del sector de tecnología de la información en nuestro país. Creo que ha sido un panel muy rico, que repito, nos deja la tarea por delante. Muchas gracias a los que nos acompañaron y reiterarles que en el Facebook de Lead University pueden encontrar también la grabación para que puedan circularla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Buen día. Chao, chao.